Bienvenido al primero de dos videos sobre cómo realizar la descomposición de fracción parcial. Este video solo se enfocará en los factores lineales. La descomposición de fracción parcial es un proceso utilizado para reescribir funciones racionales, como una suma o diferencia de funciones racionales que son más fáciles de integrar. En la clase de álgebra, a menudo tomamos expresiones racionales y las combinamos, obteniendo un denominador común, para reescribir la suma o diferente como una sola expresión racional. Sin embargo, en el cálculo, si tenemos una función racional es difícil de integrar. A menudo podemos escribirlo como una suma o diferencia de funciones racionales más simples que faciliten la integración. Echemos un vistazo a cómo vamos a hacer esto. Primero, si el grado en el numerador es mayor que el grado del denominador, queremos dividir el denominador en el numerador para obtener un polinomio y una función racional, donde el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Una vez que tengamos esta forma, queremos factorizar completamente el denominador en factores primos lineales o cuadráticos. Para cada factor lineal, tendrá un nominador de una sola variable a sobre el factor cercano. Si el factor lineal se repite, tendríamos que incluir fracciones adicionales, recogiendo cada factor lineal adicional sobre un nuevo numerador, hasta que se conminuya por todos los factores lineales repetidos. Y, si tenemos un factor cuadrático, observe que nuestro numerador tendrá la forma de bx más c. Entonces, tenemos un factor lineal binomial sobre el factor cuadrático. Y nuevamente, si se repite, tendríamos que incluir fracciones adicionales con diferentes numeradores de nombres. Y finalmente, una vez que tengamos las fracciones parciales, vamos a multiplicar cada fracción por la pantalla LCD. Y el resultado se llama ecuación básica. Y luego resolveremos la ecuación básica determinando los valores de a, b, c, etc. Entonces, ¿qué podemos reescribir la función racional? Como una suma o diferencia de funciones racionales más simples. Entonces, vamos y veamos un ejemplo. Queremos reescribir esto, como una suma o diferente de expresiones racionales más simples. Lo primero que debemos verificar es que el numerador tiene un grado menor que un denominador, lo que hace. Entonces, vamos y factoricemos este denominador. Quitar x más 5 veces x menos 3. Para esto tenemos dos factores lineales distintos. Entonces, eso nos dice que configuraremos esto como a sobre uno de los factores lineales. Vamos a llamarlo x más 5. Más. Segundo. Sobre el otro factor lineal de x menos 3. Ahora, multiplicaremos cada fracción por la pantalla LCD, que es x más 5 veces x menos 3. Observe en el lado izquierdo, todos estos factores se simplifican. Entonces, nos fuimos con 2. Es igual. Aquí la x más 5 se simplifican. Nos quedamos con a por x menos 3. Además, aquí la x menos 3 se simplifica. Y nos quedamos con b por x más 5. Esta es nuestra ecuación básica. Vamos y tomemos esto en la siguiente pantalla y continuemos. Ahora necesitamos resolver esta ecuación básica determinando los valores de a y b. Es un proceso bastante sencillo. Cuando obtenemos factores lineales, esta ecuación es verdadera para todos los valores de x. Lo que significa que podemos elegir cualquier valor de x que queramos, para determinar los valores de a y b. Observe aquí, si dejamos que x sea igual a 3, este factor aquí sería igual a 0. Vamos y hagámoslo. Sea x igual a 3. Entonces tendremos dos iguales. A por 3 menos 3. Eso sería a 0, más b veces 3 más 5, eso sería 8. Dividiendo ambos lados por 8. Esto nos dice que b es igual a un cuarto. Ahora, mirando este factor binomial, sea x igual a 5 negativos. Remember, si es verdadero para cualquier valor x, entonces tenemos factores lineales. Si seleccionamos los ceros de los factores lineales, será más fácil encontrar las otras variables. Entonces x es negativo 5. Tendríamos dos iguales, debería ser a por 8 negativos. Más b tiempo 0. Entonces, divide ambos lados entre 8 negativos. Tenemos a es igual a un cuarto negativo. Entonces, volviendo a la pantalla anterior, solo por un momento, observe que acabamos de encontrar el valor de a, que es el numerador de la fracción con denominador de x más 5, y b es un numerador de la fracción, con el denominador de x menos 3. Lo copié aquí en rojo. Así que acabamos de descubrir es que
Si descomponemos esta fracción sería igual a. Bien, A es igual a un cuarto negativo. Tendríamos 1 negativo más de 4 veces x más 5. Más, b que es positivo un cuarto. Entonces, tendría 1 más 4 veces x menos 3. Esta es la fracción de descomposición de 2 sobre x cuadrado más 2x menos 15. Una cosa que ya habrás notado, si vuelves a la primera pantalla, dijimos que esto era igual a 1 sobre x más 5. Más 1 sobre x menos 3. Y esto es diferente de lo que acabamos de encontrar. No lo que encontramos fue incorrecto, es solo una forma diferente. Solo para verificar, mostraré que si combinamos, obtendremos 2 sobre x al cuadrado más 2x menos 15. Queremos combinar estos. Tendríamos que obtener un denominador común que sería 4 veces x más 5 veces x menos 3. A estas fracciones le falta la x menos 3. A esta fracción le falta la x más 5. Entonces tenemos 4 veces x más 5 veces x menos 3. Y tendríamos negativo x más 3 y luego x más 5. Puedes ver que tenemos más de 8. 4 veces x más 5 veces x menos 3. Y, por último, esto se simplificaría aquí, a 1 en 2 que coincide. El original. Expresión racional. Vamos a probar uno más. En el primer paso, es reconocer que el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Entonces, ahora seguimos adelante y factorizamos el denominador por completo. Tenemos un factor común x. Este es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, tendrá x veces x más 1. Tiempo otro factor x más 1. Entonces, tenemos 3x al cuadrado. Más 3x más 1 sobre x veces x más 1 cuadrado. Va a ser igual a aviso, todos los factores son lineales. Entonces, tendremos una sola variable en el numerador, tendremos a sobre x. Más b sobre x más 1. Y desde entonces, este factor se repite. Necesitamos en otra fracción donde tenemos c sobre la cantidad de x más 1 al segundo. Ahora, vamos a multiplicar todo en la ecuación por x más 1 cuadrado. Observe, a la izquierda, todo se simplifica. Nos quedan 3x al cuadrado. Más 3x más 1. Sería igual. Observe aquí, solo el factor de x se simplifica. Entonces, nos queda a por la cantidad de x más 1 cuadrado. Además, aquí se nota, solo un factor de x más 1 se simplifica. Entonces, tenga b veces x más 1. Más. Aquí se simplifican dos factores de x más 1, nos quedamos con cx. Esta es nuestra ecuación básica. Ahora necesitamos determinar el valor de a, b y c, seleccionando valores de x. Podemos seleccionar cualquier valor de x que deseemos pero seleccionando los ceros. De estos factores más magros debería hacer que sea mucho más fácil, digamos, x es igual a 0. Si x es igual a 0 a la izquierda, tenemos 0 más una vez, tenemos 1 igual. Aquí tendríamos un cuadrado por a, eso sería a. Bueno, aquí hay una x que sería 0, y aquí hay una x que sería 0. Entonces sabemos que a es igual a 1. Ahora, usemos x es igual a 1 negativo. X es igual a 1 negativo. Aquí tendríamos 3 más 3 negativos que son 0 más unos. Entonces, tenemos 1 igual. Si x es negativo, esto debería ser 0. Si x es negativo, esto sería 0. Y si x es negativo, este debería ser negativo c. Entonces, 1 es igual a c negativo, sabemos que c es igual a 1 negativo. Y ahora tenemos que determinar el valor b, por lo tanto, debemos seleccionar otro valor de x, pero también podemos usar el hecho de que sabemos que a es 1 y c es 1 negativo. Entonces digamos x igual a 1. Si x es 1 a la izquierda, tendríamos 3 más 1 que sean 7 iguales. Aquí tendríamos 1 más 1 que sería 2 cuadrados que serían 4, multiplicado por a, pero ahora, sabemos que a es 1, sería 4. Más cuando x es 1, aquí tenemos 1 más 1 que sería 2, multiplicado por 1. Veces b, eso sería 2b. Y luego, tenemos c por x, pero sepa, c es negativo entonces, tenemos negativo 1 por 1 que sería negativo. Parece que tenemos 4 menos 1 que serían 3, así que si tomamos 3 en ambos lados, tenemos 4 iguales 2b.
Parece que b es igual a 2. Bien, tenemos todo lo que necesitamos. Vamos a seguir adelante y reescribir esta descomposición de fracción parcial aquí con los valores de a, b y c como numerador. Vamos y hagámoslo en la siguiente pantalla. Bien, así es como empezamos. Teníamos esta expresión racional, la escribiríamos como una suma de estas tres fracciones y luego determinamos los valores de a, b, c a partir de la ecuación básica. Entonces, hemos encontrado que esta expresión racional es igual a 1 sobre x más 2 sobre x más 1. Y dado que c es negativo tendrá menos 1 sobre x más 1 al cuadrado. Esta es la descomposición de fracción parcial de esta expresión racional. A continuación, veremos cómo realizar la descomposición de fracciones parciales cuando tenemos factores cuadráticos. Espero que les haya resultado útil.